Muy buenas tardes, profesor. Con mis compañeros acá presentes, Andrea Berríos, Cristóbal Cabezas y yo quien habla, Gonzalo Millán. Hoy les vamos a hablar sobre rodilla, estructura y conformación ligamentosa. La rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano y una de las más complejas, ya que sus componentes óseos y sus ligamentos tienen un rol importante en el equilibrio del ser humano. Principalmente está compuesta por el hueso, fémur, tibia, rótula y dos meniscos, que son dos discos cartilaginosos, además de que tiene unos fuertes ligamentos que evitan que ésta se luxe, siendo estos los más importantes: el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial y el ligamento cruzado anterior y posterior. Conformación ligamentosa. Los ligamentos sabemos que están compuestos principalmente por colágeno, elastina, envueltos en una matriz de agua y proteoglicanos. El colágeno es el componente principal también de estos tendones y ligamentos. Representa aproximadamente un 65 a 75% de su peso en seco. Este principalmente se compone de colágeno tipo 1 a 70%. Hay, como dije anteriormente, también tiene grandes cantidades de fibras de elastina eh, y algunas células de tipo fibroblástico. La mayor parte de los ligamentos son extraarticulares en este caso. Estos ligamentos mantienen continuidad con otros tejidos que están próximos en ellos. Se entremezclan a veces con la cápsula articular, con el tejido sinovial, con el tejido conjuntivo, el tejido adiposo y todas las estructuras que están alrededor de esta articulación. También podemos ver que son células alargadas, fusiformes, que se disponen siguiendo el eje longitudinal del ligamento. Ligamento cruzado posterior. Su ubicación es intraarticular, principalmente está por la zona posterior de la rodilla, por detrás del ligamento cruzado anterior, y exactamente se ubica en la cara articular del cóndilo medial y va de manera oblicua hacia su inserción distal que está en la cara posterior de la tibia. Y tiene hartas funciones, principalmente. Por ejemplo, voy a mencionar tres funciones y tres mecanismos habituales de lesión, siendo las funciones, uno, la mayoría de las fibras resisten la traslación posterior de la tibia o la traslación anterior excesiva del fémur, por ejemplo. También la mayoría de las fibras se tensan en flexión completa. Algunas fibras también se tensan con hiperextensión máxima y en los extremos de los movimientos en varo, en valgo y rotaciones axiales. Los mecanismos actuales, o sea, habituales de lesión son hiperflexión de rodillas, lesiones con excesiva traslación posterior de la tibia, por ejemplo, respecto al fémur, hiperextensión grave de la rodilla con apertura posterior de la articulación, una gran fuerza en valgo también, o varo, con el pie en el suelo, cualquiera de las situaciones anteriormente también expuestas con un gran momento de rotación axial también puede generar algún tipo de problema. También sabemos que el ligamento cruzado posterior es como otra fuente importante de resistencia a las fuerzas y cizallamientos antero-posterior de la rodilla. Es un poco más grueso que el ligamento cruzado anterior. Este ligamento se extiende principalmente desde el área intercondilia posterior de la tibia, como dije anteriormente, hasta el lado del cóndilo medial del fémur. Y sabemos que a menudo también hay presentes dos componentes accesorios de este ligamento, en casi el 70% de las rodillas. Se encuentra un ligamento meniscofemoral anterior o un ligamento meniscofemoral posterior. El ligamento cruzado anterior es un ligamento interarticular, formado por numerosas fibras que absorben las solicitaciones de tensión durante el arco de movimiento de la rodilla. Conecta la parte posterior lateral del fémur por la parte delantera media de la tibia, pasando por detrás de la rótula. Esta unión es la que permite evitar un desplazamiento hacia adelante de la tibia respecto al fémur. Podemos ver que se tensa de 0 a 20 grados, se distiende a los 40-50 grados y se vuelve a tensar a los 70 y 80 grados. El ligamento cruzado anterior es el más importante estabilizador de la rodilla. Se dice que es la columna vertebral de la rodilla porque le da el 90% de la estabilidad. Hay mecanismos que pueden lesionar este ligamento, como una rotación externa de la tibia, rodilla en ligera flexión, un valgo o un varo forzado, hiperextensión traumática, entre otras.
Bueno, aquí tenemos al ligamento colateral medial o al ligamento colateral interno. Este lo podemos encontrar en el lado de la rodilla más cercano a la otra extremidad. Y aparte de darle una estabilidad a la rodilla, tiene una función más específica, que sería evitar la hiperextensión lateral. Esto, en otras palabras, es restringir el valgo de la rodilla. Y lo restringe en todo su grado de extensión. Por lo mismo, este ligamento se tensa al momento de una extensión y se distiende en una flexión. Además, se sabe que se daña en algunos mecanismos de lesión. Esto puede ser una semiflexión de la rodilla o una extensión. Principalmente vamos a ver el ligamento colateral interno, un daño mayor. Por otro lado, tenemos al ligamento colateral externo, y este se origina en el cóndilo externo del fémur para poder insertarse en la región externa de la cabeza del peroné. Este más que nada evita la movilidad lateral. También su principal función es restringir el varo excesivo. Al igual que el ligamento colateral medial, se tensa en una extensión y se distiende en una flexión. Tiende a afectarse por un mecanismo de lesión de un valgo forzado o un varo forzado. Finalmente tenemos a dos ligamentos que, si bien no son los principales, estos no se nombran mucho, pero son importantes, ya que el ligamento patelofemoral hace que la pátela no tenga una traslación lateral y por lo mismo se considera un restrictor estático. Su momento de mayor tensión es cuando encontramos entre 45 y 60 grados de flexión en la rodilla y una tensión excesiva. Esto puede provocar una disminución en la lateralización de la rótula. Y por otro lado tenemos el ligamento rotuliano, que no es tan importante en sus funciones, pero sí participa muy bien en el movimiento de la rodilla. Como conclusión, la rodilla es fundamental para la estabilidad de las extremidades inferiores y tiene una función importante junto a sus ligamentos que hace que no se extienda una rotación mayor a la normal, o también alguna desviación de la rodilla que hace a la persona tener complicaciones a la hora de realizar sus actividades cotidianas. Una mala fortificación o nutrición de estos ligamentos puede causar alguna debilidad en la parte de distribución de cargas, posteriormente teniendo lesiones en los meniscos, rótulas, etc. Bueno, profe, esa fue nuestra presentación. Espero le guste. Muchas gracias.